El coraje absoluto, sin principio ni final. Hay muchos miedos pero, básicamente, son vástagos de tu propio miedo, son ramas del mismo árbol. El nombre de este árbol es muerte. Quizá no te des cuenta de que el miedo está relacionado con la muerte, pero todos los miedos están relacionados con la muerte. El miedo solo es una sombra. Quizá no sea tan evidente si tienes miedo de ir a la bancarrota, pero realmente tienes miedo de quedarte sin dinero y hacerte más vulnerable a la muerte. La gente ahorra dinero para protegerse, aunque saben perfectamente que no hay ninguna forma de protegerse contra la muerte. Sin embargo, hay que hacer algo. Por lo menos, te mantiene ocupado, y mantenerte ocupado es una especie de inconsciencia, una especie de droga. Por tanto, del mismo modo que hay alcohólicos, hay adictos al trabajo. Siempre se mantienen ocupados con algún trabajo, no pueden dejar de trabajar. Les dan miedo las vacaciones. No pueden quedarse sin hacer nada. Son capaces de leer el periódico que ya han leído 3 veces por la mañana. Quieren seguir ocupados, porque es un telón entre ellos y la muerte. Pero si nos limitamos a lo esencial, el único miedo que hay es el miedo a la muerte. Es importante darse cuenta de que los demás miedos solo son vástagos, porque si conoces las raíces, se puede hacer algo. Si el miedo básico y fundamental es la muerte, entonces, podrás hacer algo para no tener miedo, es decir, tener una experiencia de conciencia inmortal. Nada más, ni dinero, ni prestigio, ni poder, no hay nada que te asegure contra la muerte excepto una profunda meditación. Que te revela que tu cuerpo morirá, tu mente morirá, pero tú estás más allá de la estructura cuerpo-mente. Tu núcleo esencial, la fuente esencial de tu vida ha estado ahí antes de que tú existieras, y seguirá estando después de que desaparezcas. Ha cambiado muchas veces de forma. Ha evolucionado a través de muchas formas. Pero nunca ha desaparecido, ha estado ahí desde el principio. Y no desaparecerá hasta el final, si es que hay un final. Porque no creo en principios ni finales. La existencia no tiene principio ni final. Siempre ha estado ahí y tú siempre has estado ahí. Las formas pueden cambiar. Las formas cambian incluso en esta vida. El día que entraste en el vientre de tu madre no eras más grande que el punto en un signo de interrogación. Si te enseñasen una fotografía, no te reconocerías. De hecho, incluso antes de eso. 2 personas estaban discutiendo cuánto podían recordar, a partir de qué momento podían recordar algo. Uno de ellos podía recordar su infancia desde los 3 años. El otro dijo: eso no es nada. Yo recuerdo el día que mi madre y mi padre se fueron de picnic. Cuando fuimos al picnic, estaba dentro de mi padre. Cuando volvimos del picnic estaba dentro de mi madre. ¿Puedes reconocerte cuando estabas dentro de tu padre? Te pueden enseñar una fotografía, pueden aumentarla para que la veas a simple vista, pero no te podrás reconocer. Pero es la misma forma de vida, es la misma fuente de vida que está latiendo dentro de ti ahora mismo. Estás cambiando todos los días. Tampoco serías capaz de reconocerte nada más nacer, cuando solo tenías un día. Dirás: Dios mío, ese soy yo. Todo cambia. Te harás viejo y se irá la juventud. La infancia se ha ido para siempre, llegará la muerte. Pero solo morirá la forma, no la esencia. Y lo que ha estado cambiando toda tu vida solo era la forma. Tu forma cambia en cada momento. La muerte no es más que cambio, un cambio vital, un cambio más grande, un cambio más rápido. De la infancia a la juventud. No puedes distinguir cuándo te dejó la infancia y cuándo llegó la juventud. De la juventud a la madurez. Las cosas son tan graduales que nunca podrás decir cuándo, qué día, qué año, te abandonó la juventud. El cambio es muy paulatino y lento. La muerte es un salto cuántico de un cuerpo a otro, de una forma a otra. Pero no es un final. Nunca has nacido y nunca morirás. Siempre has estado aquí. Las formas vienen y van, y el río de la vida continúa. A menos que lo experimentes, no perderás el miedo a la muerte. Solo la meditación. Solo la meditación puede ayudarte. Te lo puedo decir yo, te lo pueden decir las escrituras, pero no servirá de nada. Seguirás dudando.
Quién sabe, quizá te estén mintiendo, o quizá ellos mismos hayan sido engañados. O quizá les ha engañado otra información, otros profesores. Si sigue habiendo duda, el miedo seguirá estando ahí. La meditación te enfrenta a la realidad. Cuando logras saber por tu cuenta qué es la vida, no te preocupa la muerte. Puedes ir más allá. Está en tu poder y es tu derecho. Pero tendrás que hacer un pequeño esfuerzo para pasar de la mente a la no mente. En el momento que nace un niño, crees que es el comienzo de su vida. Eso no es verdad. En el momento que muere un anciano, crees que es el fin de su vida. No lo es. La vida es mucho más grande que el nacimiento y la muerte. El nacimiento y la muerte no son dos extremos de la vida. En la vida hay muchas muertes y muchos nacimientos. La vida misma no tiene principio ni fin. La vida y la eternidad son equivalentes. Pero no puedes comprender fácilmente cómo se convierte la vida en muerte. Es difícil de concebir. Hay varias cosas inconcebibles en el mundo, y esta es una de ellas. No puedes concebir que la vida se transforme en muerte. ¿En qué momento deja de ser vida y se transforma en muerte? ¿Dónde puedes poner el límite? Tampoco puedes marcar el límite del nacimiento, el momento en que comienza la vida. ¿Es cuando nace el niño o cuando es concebido? Pero incluso antes de la concepción, el óvulo de la madre estaba vivo, y el espermatozoide del padre estaba vivo. No estaban muertos, porque la unión de dos cosas muertas no puede resultar en vida. ¿Cuándo nace el niño? La ciencia todavía no ha sido capaz de decidirse. No hay forma de decidirse, porque la madre lleva los óvulos en el útero desde su nacimiento. Hay que aceptar una cosa, que la mitad de tu ser está vivo en tu madre, incluso antes de la concepción. Y tu padre contribuye a la otra mitad, la cual también está viva. Cuando los espermatozoides salen del cuerpo de tu padre están vivos, pero no tienen una vida larga, solo duran 2 horas. Tienen 2 horas para unirse con el óvulo materno. Si no se unen, empezarán a dar vueltas por aquí y por allá. No hay duda de que cada espermatozoide tiene una personalidad característica. Algunos son vagos, mientras los demás van corriendo hacia el óvulo, ellos se quedan dando un paseo. De esta forma nunca llegarán, pero ¿qué culpa tienen? Estas características están presentes desde su nacimiento. No pueden correr, prefieren morirse, y ni siquiera se dan cuenta de lo que va a suceder. Pero hay otros que son campeones olímpicos, inmediatamente se ponen a correr. Y hay una gran competencia, porque no se trata de algunos centenares de células que corren hacia el único óvulo materno. El útero materno tiene una reserva de óvulos limitada, y solo libera un óvulo al mes. Por eso la mujer tiene un periodo cada mes. Cada mes se libera un óvulo. Solo un espermatozoide de toda esa turba, que consiste en millones de células vivas. Realmente es un gran problema filosófico. No es nada, solo es la biología. El problema es que de tantos millones de personas, solo nace una. ¿Y quiénes son los otros millones que no llegan al óvulo materno? En India, este es el argumento que han utilizado los eruditos hindúes, los pandits, los shankaracharyas, contra el control de la natalidad. India es inteligente a la hora de dar argumentos. El Papa está contra el control de la natalidad, pero no tiene ni un solo argumento. Su homólogo hindú por lo menos tiene argumentos muy válidos. Uno de ellos es: cuando hay que dejar de engendrar niños, después de tener 2 o 3 hijos. Dicen que Rabindranath Tagore era el 13º hijo de sus padres. Si hubiesen practicado el control de natalidad, Rabindranath no existiría. Este argumento parece válido porque el control de la natalidad significa detenerse después de tener 2 niños, como mucho, 3. No corres ningún riesgo, ya que uno de ellos puede morir o puede pasar cualquier cosa. Puedes tener 2 hijos para reemplazarte a ti y a tu mujer, y así no aumenta la población. Pero Rabindranath era el 13º hijo de sus padres. Si se hubiesen detenido en la docena, Rabindranath también habría perdido el tren. Pero ¿cuántos Rabindranaths pierden el tren? Estaba hablando con uno de los Shankaracharyas. Muy bien, le dije, como argumento puedo decir que es verdad. Nos habríamos quedado sin Rabindranath Tagore. Pero estoy dispuesto a renunciar a él.
Si todo el país puede vivir en paz, tener suficientes alimentos, suficiente ropa, todas las necesidades básicas cubiertas, creo que vale la pena. Estoy dispuesto a perder a un Rabindranath Tagore, no es demasiado. Hay que sopesarlo. Millones de personas muriéndose de hambre para que exista un Rabindranath Tagore. Todos los padres tienen que llegar a tener 13 hijos. ¿Y el 14? ¿Y el 15? Olvídate de las cifras pequeñas. Cada vez que un hombre hace el amor libera millones de espermatozoides, y cada vez que un hombre hace el amor no se concibe un niño. Hay millones de personas que desaparecen cada vez que se hace el amor. Nunca sabremos cuántos premios Nobel había, cuántos presidentes, cuántos primeros ministros. Todo tipo de personas. Yo hago el siguiente cálculo. Si un hombre tiene relaciones sexuales normales, desde los 14 hasta los 42 años, liberará tantos espermatozoides como población tiene la Tierra. Un solo hombre podría poblar toda la Tierra, superpoblarla. Y ya está superpoblada. Todas esas personas serán individuos únicos, sin nada en común excepto su humanidad. No, la vida tampoco comienza ahí. La vida comienza antes. Pero, para ti solo es una hipótesis, y para mí es una experiencia. La vida comienza al morir en tu vida pasada. Cuando mueres, por un lado, cierras un capítulo de tu vida que la gente piensa que es toda tu vida. Solo es un capítulo de un libro que tiene infinidad de capítulos. Se cierra un capítulo, pero no se cierra el libro. Vuelves la página y empieza el siguiente capítulo. Una persona que se está muriendo empieza a imaginarse su próxima vida. Es un hecho que conoces, porque sucede antes de acabar el capítulo. De vez en cuando, hay personas que vuelven desde el límite de la vida. Por ejemplo, una persona que se estaba ahogando pero, sin embargo, se salva. Estaba casi en coma, tuvieron que sacarle el agua y aplicarle la respiración artificial, pero logra salvarse. Estuvo a punto de cerrar este capítulo. Esas personas han dado información de hechos muy interesantes. Uno de estos hechos es que, en el último momento, cuando sienten que se están muriendo, que se ha terminado todo, recuerdan toda su vida como un destello, desde el nacimiento hasta ese momento. En una décima de segundo ven todo lo que les ha sucedido en su vida, todo lo que recuerdan y también cosas que no recordaban. Muchas cosas que ni siquiera habían tenido en cuenta y que no sabían que estaban guardadas en su memoria. La película de su vida en la memoria pasa muy deprisa, es una centella, y tiene que suceder en una décima de segundo porque la persona se está muriendo, no queda tiempo, unas 3 horas para ver toda la película. Aunque veas toda la película no podrás contar la vida de una persona con todos los pequeños e insignificantes detalles. Pero toda su vida pasa por delante, esto es un fenómeno cierto y muy importante. Antes de acabar el capítulo recuerda todas sus experiencias, sus deseos insatisfechos, sus expectativas, sus decepciones, frustraciones, sufrimientos, alegrías. Todo. Buda tiene una palabra, lo llama Tana. Literalmente, significa deseo, pero metafóricamente significa toda una vida de deseo. Han sucedido todas esas cosas. Frustraciones, satisfacciones, decepciones, éxitos, fracasos. Pero todo esto ha sucedido en el campo de lo que puedes llamar deseo. La persona agonizante tiene que organizarlo todo antes de seguir, simplemente para poderlo recordar porque el cuerpo se está yendo. Esta mente ya no va a estar con él, este cerebro no va a estar con él. Pero el deseo que se ha desprendido de su mente seguirá aferrado a su espíritu y este deseo decidirá su vida futura. Tendrá como objetivo dirigirse a todo lo que no ha podido cumplir. Tu vida comienza mucho antes de tu nacimiento, antes del embarazo de tu madre, mucho antes, al final de tu vida pasada. Ese es el principio de esta vida. Se cierra un capítulo y se abre otro. El 99% de esa nueva vida estará determinado por el último momento de tu muerte. Lo que has reunido, lo que traes contigo en forma de semilla. Esa semilla se convertirá en un árbol, dará frutos, dará flores, o lo que le suceda. No puedes leer dentro de la semilla, pero esa semilla esconde el anteproyecto. Hay posibilidades de que algún día la ciencia sea capaz de leer el programa de la semilla.
¿Qué tipo de ramas tendrá el árbol? ¿Cuánto vivirá? ¿Qué le sucederá? Porque el anteproyecto ya está allí, pero no conocemos el lenguaje. Todo lo que sucederá ya está presente en potencia. Lo que haces en el momento de tu muerte determina cómo será tu nacimiento. La mayoría de la gente muere aferrándose. No quieren morirse, y es comprensible que no quieran morir. Cuando llega el momento de la muerte, se dan cuenta que no han vivido. Se les ha pasado la vida como si fuese un sueño, y ha llegado la muerte. Ahora ya no queda tiempo para vivir, la muerte está llamando a la puerta. Cuando quedaba tiempo para vivir, estabas haciendo mil y una tonterías, perdiendo el tiempo en lugar de vivir la vida. Cuando le pregunto a la gente que juega a las cartas y al ajedrez, ¿qué estáis haciendo? Me responden, matar el tiempo. Desde que era pequeño he estado contra la expresión matar el tiempo. Mi abuelo era un gran jugador de ajedrez, y yo le preguntaba, ¿te estás haciendo viejo y sigues matando el tiempo? ¿No te das cuenta de que, en realidad, el tiempo te está matando a ti? Pero sigues diciendo que estás matando el tiempo. Ni siquiera sabes qué es el tiempo, no sabes dónde está. Agárralo y enséñamelo. Todas estas expresiones de que el tiempo es fugaz, que pasa, que se va, solo son una especie de consuelo. En realidad, eres tú el que se está consumiendo en cada momento. Y sigues pensando que es el tiempo el que pasa, como si tú te quedaras mientras el tiempo pasa. El tiempo está donde está, no pasa. Los relojes son un invento del hombre para medir el paso del tiempo que no pasa en absoluto. En India, en el Punjab. Si viajas por Punjab no le preguntes a nadie, ¿qué es el tiempo? Porque si casualmente son las 12 te golpearán y saldrás vivo de milagro. Es por una razón muy filosófica, pero cuando la filosofía está en manos de los tontos esto es lo que sucede. Nanak, el fundador del sikhismo, dijo que el momento del samadhi, de la iluminación, es como cuando las dos manecillas del reloj marcan las 12, cuando dejan de ser dos. Solo estaba poniendo un ejemplo. En el momento del samadhi la dualidad de tu ser se disuelve y alcanzas la unidad. Esto mismo sucede con la muerte. Explicó más tarde que lo mismo sucedía con la muerte. De nuevo las dos manecillas que se habían estado moviendo por separado, se unen y se detienen, se convierten en una, te vuelves uno con la existencia. Así, en Punjab, las 12 se han convertido en el símbolo de la muerte. Si le preguntas a algún sardarji, ¿qué hora es? Y da la casualidad de que son las 12, empezará a golpearte porque significa que te estás burlando de él, le estás maldiciendo con la muerte. En Punjab cuando ven una persona con la cara larga, infeliz, preocupada, dicen, tiene cara de 12 en punto. He visto sardars adelantar el reloj rápidamente. Cuando son las 12 lo adelantan 5 minutos. No lo dejan en las 12. Les duele que su propio reloj se burle de ellos. Las 12 solo les recuerda la miseria, la tristeza, la muerte, se han olvidado completamente del samadhi, que es lo que Nanak estaba intentando explicar. Cuando alguien muere, cuando llegan las 12 para él, se aferra a la vida. Toda la vida pensando que el tiempo pasa y ahora siente que es él quien se va, que es él quien pasa. Aferrarse no servirá de nada. Se siente tan desgraciado, la infelicidad es tan insoportable que casi todo el mundo entra en una especie de inconsciencia, en un coma, antes de morir. Se pierden el recuerdo de toda su vida. Si no te aferras cuando llega la muerte, si no tienes deseos de seguir vivo ni un segundo más, morirás conscientemente, porque no es necesario que la naturaleza te deje inconsciente o te obligue a entrar en coma. Al morir estarás alerta y recordarás todo el pasado. Serás capaz de ver que todo lo que hiciste fue estúpido. Hay deseos que se han cumplido, pero ¿qué has ganado? Hay deseos que no se han cumplido y has sufrido, pero ¿qué ganas cuando se cumplen? Es un extraño juego en el que siempre pierdes, da igual que ganes o pierdas. Tus placeres no eran nada, solo firmas en el agua, y tu dolor estaba grabado en piedra. Has sufrido todo ese dolor por unas firmas en el agua. Has sufrido toda la vida por unas cuantas alegrías que parecen juguetes a estas alturas, desde este lugar, desde este punto donde puedes ver el valle de tu vida. Los éxitos también son fracasos.
Los fracasos, por supuesto, fueron fracasos, pero los placeres no fueron más que incentivos para padecer dolor. Tu euforia solo era una función de tu facultad de soñar. Te vas con las manos vacías. Toda esta vida ha sido un círculo vicioso. Siempre has estado en ese círculo, dando vueltas y vueltas. No has llegado a ninguna parte porque, si te mueves en círculos, ¿cómo vas a llegar a ninguna parte? El centro, en cualquier parte del círculo que estuvieses, siempre estaba a la misma distancia. Ha habido éxitos, ha habido fracasos, ha habido placer, ha habido dolor, ha habido miseria y ha habido felicidad. Todo eso sucedía en el círculo, pero en el centro, tu ser siempre estaba equidistante de cualquier punto. Mientras estabas en el círculo era difícil de distinguir, estabas demasiado implicado, formabas parte de ello. Pero ahora, de repente, no tienes nada en tus manos, estás vacío. Khalil Gibran tiene una frase en su obra maestra, El Profeta. Al-Mustafa, el profeta, llega corriendo a la gente del pueblo que trabaja en las granjas y les dice: mi barco ha llegado el momento de irme. He venido para echar un vistazo a todo lo que ha sucedido y lo que no ha sucedido. Antes de embarcar tengo un gran deseo de ver cómo ha sido mi vida aquí. La frase que os iba a recordar es: él dice, soy como un río que está llegando al mar. El río espera un momento para echar la vista atrás y ver todo el terreno por el que ha discurrido. Junglas, montañas, gentes. Ha sido una vida rica con miles de kilómetros, y ahora, en un solo instante, se disolverá todo. Igual que el río que está a punto de desembocar en el mar quiere echar la vista atrás, yo también quiero echar la vista atrás. Pero solo es posible echar la vista atrás cuando no te aferras al pasado. Porque si no, tendrás tanto miedo de perderlo que no tendrás tiempo de observarlo, de verlo. Solo dura una décima de segundo. Si un ser humano muere estando alerta, viendo todo el terreno que ha cruzado y viendo toda la estupidez, automáticamente nacerá con agudeza, con inteligencia, con coraje. No es que él haga algo. La gente me pregunta. Incluso cuando eras un niño eras sagaz, valiente, inteligente. Yo no soy tan valiente ni siquiera ahora. El motivo es que yo he muerto en mi vida pasada de una forma diferente a la vuestra. Eso marca la diferencia, porque naces del mismo modo que mueres. Tu muerte es una cara de la moneda, tu nacimiento es la otra cara. Si en la otra cara había confusión, miseria, preocupación, apego, deseo, en esta cara no podrás esperar agudeza, inteligencia, coraje, claridad, conciencia. Todo eso no estará garantizado en absoluto. No puedes esperarlo. Por eso es muy sencillo pero muy difícil de explicar porque, desde un principio, no he hecho nada en esta vida para ser valiente, agudo o inteligente. Solo me di cuenta más tarde de lo estúpidas que eran algunas personas. Esto lo observé más tarde. Pero antes no me daba cuenta de que era valiente. Creía que todo el mundo era igual. Solo más tarde me di cuenta de que no todo el mundo es igual. Cuando empecé a crecer, empecé a recordar mi vida pasada y mi muerte, y recordé lo fácilmente que había muerto. No solo fácilmente, sino con entusiasmo. Estaba más interesado en conocer lo desconocido que tenía por delante, que en lo conocido que ya había visto. Nunca he echado la vista atrás. Mi vida siempre ha sido así. No mirar atrás. No tiene sentido. No puedes volver, luego, ¿para qué perder el tiempo? Siempre miro hacia adelante. Miraba hacia adelante incluso cuando me estaba muriendo, y eso me dejó claro que yo no tenía los frenos que les impide a los demás hacer cosas. Esos frenos provienen del miedo a lo desconocido. Te aferras al pasado y tienes miedo de adentrarte en lo desconocido. Estás aferrándote a lo conocido, a lo familiar. Puede ser doloroso, puede ser horrible, pero, por lo menos, lo conoces. Has llegado a entablar cierta amistad con ello. Te sorprenderás, pero esta es la experiencia que tengo con miles de personas. Se aferran a su desgracia por el simple hecho de que han entablado cierta amistad con la desgracia. Han vivido tanto tiempo con ella que si la dejasen ahora sería casi como un divorcio. Es el mismo caso del matrimonio y el divorcio. El hombre piensa en el divorcio unas 12 veces al día.
La mujer también, pero, de alguna forma, lo va sorteando, viven juntos por el simple hecho de que los dos tienen miedo a lo desconocido. Este hombre es malo, de acuerdo, pero quién sabe cómo será otro hombre. Quizás sea peor. Y por lo menos te has acostumbrado a la maldad de este hombre, a su falta de cariño, y lo consigues aguantar. Lo has aguantado, también te has vuelto insensible. Con un hombre nuevo nunca sabes, tendrás que partir de cero otra vez. Por eso la gente se aferra a lo que conoce. Fíjate en las personas a la hora de morir. Su sufrimiento no es la muerte. La muerte no duele, es absolutamente indolora. Es agradable, es como un sueño profundo. El sueño te parece doloroso, pero no están preocupados por la muerte, el sueño profundo o el placer. Están preocupados porque lo conocido se le escapa de las manos. El miedo solo significa una cosa: perder lo conocido y entrar en lo desconocido. El coraje es justo lo contrario del miedo. Siempre debes estar preparado para renunciar a lo conocido, debes estar deseoso de abandonarlo, sin esperar a que madure. Salta a algo nuevo. Su novedad y su frescura son muy atractivas. Entonces tienes coraje. El miedo a la muerte es el mayor miedo y el más destructivo para tu coraje. Solo puedo sugerirte una cosa. Ahora no puedes volver a tu muerte pasada, pero puedes empezar a hacer una cosa. Estar siempre preparado para pasar de lo conocido a lo desconocido, en cualquier cosa, en cualquier experiencia. Es mejor, aunque luego lo desconocido resulte ser peor que lo conocido, pero esa no es la cuestión. Lo que importa es tu cambio de lo conocido a lo desconocido, tu prontitud para pasar de lo conocido a lo desconocido. Eso es enormemente valioso. Sigue haciendo lo mismo en toda clase de experiencias. Te preparará para la muerte, porque cuando llega la muerte no puedes decidir de repente: elijo la muerte y abandono la vida. Esas decisiones no se toman de golpe. Tienes que ir paso a paso, preparándolo, viviendo cada momento. A medida que te vas familiarizando con la belleza de lo desconocido, empiezas a tener una cualidad nueva. Está ahí, pero nunca ha sido usada. Antes de que llegue la muerte, aprende a pasar de lo conocido a lo desconocido. Recuerda que lo nuevo siempre es mejor que lo viejo. Dicen que no todo lo viejo es oro. Yo digo que aunque todo lo viejo sea oro, olvídalo. Elige lo nuevo, tanto si es de oro como si no, eso no importa. Lo que importa es tu elección de aprender, tu elección de experimentar, tu elección de adentrarte en la oscuridad. Poco a poco, tu coraje empezará a funcionar. Y la agudeza de la inteligencia no está separada del coraje, sino que forma casi una unidad orgánica. Junto con el miedo está la cobardía e, inevitablemente, una mente retrasada, mediocre. Van juntos, se apoyan el uno al otro. Junto con el coraje está la agudeza, la inteligencia, la apertura, una mente sin prejuicios, la capacidad de aprender. Van juntos. Empieza con un ejercicio fácil, que es: siempre que tengas oportunidad de elegir, recuerda, elige lo desconocido, lo arriesgado, lo peligroso, lo inseguro, y no te equivocarás. Y solo así, la muerte podrá convertirse en una experiencia tremendamente reveladora, y podrás tener una percepción de tu nuevo nacimiento, no solo una percepción sino incluso una cierta elección. Con conciencia, puedes elegir una determinada madre o un determinado padre. Normalmente, todo esto se hace inconscientemente, es accidental, pero un ser humano que se muere con conciencia, nace con conciencia. Podéis preguntarle a mi madre, casualmente está aquí. Después de nacer pasé 3 días sin alimentarme, y estaban preocupados, inquietos. Los médicos estaban preocupados, porque ¿cómo va a sobrevivir este niño si se niega a alimentarse? Pero no tenían ni idea de mi problema, del problema que me estaban ocasionando. Intentaban obligarme de todas las formas posibles. Yo no tenía forma de explicarles lo que pasaba, y tampoco podían averiguarlo ellos mismos. Antes de morir en mi vida pasada, estaba ayunando. Quería completar un ayuno de 21 días, pero me asesinaron antes de acabar el ayuno, 3 días antes. Esos 3 días se quedaron en mi conciencia hasta este nacimiento. Tenía que completar el ayuno. Soy muy testarudo.
Aparte de esto, la gente no pasa de una vida a otra con cosas, cuando se cierra un capítulo, se acabó. Pero durante 3 días no pudieron meterme nada en la boca. Lo rechazaba. A los 3 días estaba perfectamente y estaban todos sorprendidos. ¿Por qué ha rechazado la comida durante 3 días? No estaba enfermo, no pasaba nada. Y a los 3 días estaba completamente normal. Siguió siendo un misterio para ellos. Pero no me gusta hablar de estas cosas con vosotros, porque para vosotros serán hipótesis, y no tengo forma de demostrarlo científicamente. No quiero daros ninguna creencia, por tanto, id talando todo lo que pueda originar un sistema de creencias en vuestra mente. Me amáis, confiáis en mí, por tanto debéis confiar en todo lo que os digo. Pero vuelvo a insistir, todas las cosas que no se basen en vuestra propia experiencia deben aceptarse hipotéticamente. No lo convirtáis en una creencia. Si a veces doy ejemplos es por absoluta necesidad, porque la gente me pregunta, ¿cómo has logrado ser tan valiente y tan sagaz en tu infancia? No he hecho nada. Simplemente he continuado haciendo lo que hacía en mi vida pasada. El coraje aparecerá. Empieza con una fórmula sencilla. No evites lo desconocido. Escoge siempre lo desconocido y tírate de cabeza. Aunque sufras, vale la pena, siempre te compensa. Sales más maduro, más formado, más inteligente.